Hola, muy buenos días, queridos estudiantes de grado tercero. Para esta semana damos inicio a nuestro trabajo en la guía número 3, la cual nos viene a trabajar la temática de la fracción de un conjunto. Para ello vamos a leer la pequeña instrucción que hay al inicio, donde nos dicen o nos solicitan que en esta guía pues estaremos aprendiendo a identificar la fracción de un conjunto. Le pido que tomes un color naranja y vas a colorear como se te indica a continuación. Entonces vamos a pintar 2/5 de los balones, los vamos a colorear de naranja. Recuerden que el numerador nos indica cuántas partes coloreamos, es decir, que debemos pintar 2 unidades, 2 balones de los 5 que tenemos. Entonces vamos a colorear 2/5 en esa parte del ejercicio introductorio. Luego continuamos aquí en la guía y aquí nos viene a explicar lo que es la fracción de un conjunto. Entonces nos dicen acá pues que la fracción de un conjunto, para cada conjunto visto como una unidad, se puede expresar como una fracción. Nos dicen que en este caso, pues el término de que contiene esta fracción tiene el siguiente significado, que el denominador nos va a indicar la cantidad de elementos que tenemos en el conjunto, como en el anterior caso, que teníamos 5 balones, y el numerador es la cantidad de elementos que se consideran. Por ejemplo, cuando les dije que debíamos colorear 2 de los 5. Entonces, el numerador nos indica las partes que vamos a tomar o que se consideran de la unidad y el denominador nos dice cuántos elementos tiene el conjunto. Por ejemplo, acá tenemos 6 esferas o 6 bolas, de las cuales 4 están coloreadas de rojo. Entonces, acá tenemos la fracción 4/6, donde el 4 nos indica las bolas rojas y el 6 nos indica el total de bolas. También hubiéramos podido sacar la fracción 2, que son blancas. ¿De cuántas? De 6 que hay en total. También podríamos tener la fracción 2/6, donde el 2 pues nos va a indicar el, ¿el qué? El número de bolas blancas y el 6 nos va a indicar el total de esferas que hay. Entonces, eso es la fracción de un número. Entonces, esa es la temática que vamos a estar trabajando para esta semana. También vamos a mirar acá. Tenemos acá este ejemplo donde nos dicen que una fracción indica pues el número de elementos que corresponden a un subconjunto con respecto al total de elementos del conjunto. Entonces ya sabemos que el numerador nos va a indicar la cantidad de partes que se consideran y el denominador el total de elementos que tiene el conjunto. Si ustedes observan este conjunto, el conjunto A está formado por 5 elementos, de los cuales aquí hay señalados o seleccionados 2 como un subconjunto o 2 elementos de ese conjunto. Entonces tendríamos la fracción 2/5, 2 de 5. Eso es la fracción de un número. Por ejemplo, acá, si consideramos, por ejemplo, las esferas, los cilindros azules, sabemos que tenemos 3 cilindros. ¿De cuántos? Entonces, acá tenemos 10 cilindros en total. Si contamos, tenemos 10, es decir, que nos representaría 3 décimos los cilindros azules. Esto es para los azules. Y si consideráramos los blancos, entonces los blancos, por ejemplo, son 7 de 10, o sea que son 7 décimos. 7 décimos son blancos y 3 décimos son azules. Acá en este caso, mire, tenemos 2 esferas que son rojas, entonces tenemos 2 de cuántas, de 5. Entonces tenemos 2/5. Y las blancas, pues serían 3 de 5, 3/5. En este caso, los corazones blancos tenemos 3 de cuántos. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10. O sea que 3 décimos son blancos y rojos, pues serían 7 rojos. O sea que son 7 décimos, 7 de 10. En este caso tenemos 4 bolas azules aguamarina. ¿De cuántas? Tenemos 11. Entonces tenemos 4 onceavos son de azul aguamarina y azul oscuro pues tendríamos 7 de 11.
7/11 son de azul oscuro. Entonces, eso es lo que vamos a estar trabajando para esta semana. Entonces, en esta semana estaremos trabajando lo que es la fracción de un conjunto. Continuando aquí con nuestra guía, entonces aquí en la actividad nos vienen a decir lo siguiente. Nos dice que coloree cada objeto necesario para cumplir la condición dada. Entonces nos están diciendo que 5/8 son de color azul, 5/8 de las camisetas son azules. Entonces debemos tomar un color azul para colorear los 5/8. Vamos a colorear 5/8. Entonces recuerden que el numerador nos indica cuántos debemos colorear. Entonces son 8 camisetas, de las cuales 5 deben ser coloreadas de azul. En el siguiente problemita nos dicen lo siguiente. Nos dice, complete las frases, ten en cuenta los dibujos. Entonces vamos a tener en cuenta las colombinas según su color. Entonces hay, por ejemplo, 3 amarillas, que 2 rojas. Entonces vamos a tener en cuenta el color para poder dar respuesta. Entonces aquí, por ejemplo, nos dicen, de las colombinas son rojas. O sea, tenemos que identificar la fracción de las colombinas. Entonces recuerden, el numerador nos dice las partes que se toman, es decir, las colombinas rojas, y el denominador nos diría el total de elementos que hay, o el total de colombinas. Aquí nos dan esta fracción, 3 de esos décimos, tenemos que identificar qué tipo de colombinas son, si son las amarillas, o las verdes, o las rojas. Aquí nos piden escribir la fracción que representan las colombinas de color verde. En el siguiente punto de la actividad, nos dicen, por ejemplo, acá que Julián recogió una canasta con 3 manzanas, 6 mangos, 4 guayabas y 2 papayas. Entonces, que debemos completar la fracción con la tabla. Entonces, los mangos, tenemos que escribir la cantidad de mangos. Pues si nosotros leemos, aquí nos dicen que son 6 mangos. Entonces, vamos a escribir 6, que es la cantidad, y la fracción. Entonces, recuerden, el numerador nos dice las partes que se consideran. En este caso son 6 mangos. Y abajo colocamos el total de frutas. Pues tenemos que saber cuántas frutas hay en total. Pues tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, acá nos dicen que son 3 manzanas, 6 mangos, 4 guayabas y 2 papayas. Pues tenemos que sumarlas para saber cuántas hay en total y ese total sería el denominador de la fracción. Y así hacemos con las manzanas, con las guayabas, con las papayas y el total de frutas. Tenemos que escribirla igualmente. Luego vamos a encontrar acá una indicación que nos dicen que debemos colorear la fracción indicada. Entonces nosotros debemos colorear según la indicación. Entonces acá nos dicen, por ejemplo, 5/6 debemos colorearlos. Entonces tenemos que tomar un color el que deseemos y vamos a pintar 5 de las 6. 2/5, la fracción 1/3, la fracción 3/4, la fracción, entonces aquí tenemos que indicar la fracción que está representada. Entonces tenemos que recuerden, las coloreadas son el numerador y el denominador es el total de elementos. Entonces escribimos la fracción que representan estas que están representadas gráficamente. Aquí nos dicen que escribamos la fracción según la parte roja. Entonces tenemos que contar la parte roja y la parte azul. Por último, aquí nos piden un pequeño problemita donde nos dicen que debemos escribir la fracción que representa esta imagen. Entonces vamos a tener en cuenta para los triángulos rojos qué fracción representaría. Entonces esa es la actividad que vamos a estar trabajando para esta semana. Cualquier duda, pregunta, con gusto me la hacen que yo les colaboro. Buen día.